Bienvenidos al quinto encuentro global de un curso de milagros a celebrarse este año en Málaga, España, los días 20 y 21 de septiembre. De aquí a aquella fecha estamos recibiendo a todos los expositores, a todos los maestros y estudiantes que están haciendo workshops para poder presentarse, conocer cómo ellos han llegado a un curso de milagros o un curso de milagros a ellos, cómo lo han adoptado, cómo lo viven, cómo lo enseñan, cuáles son sus redes y sus formas de enseñanza para así nos podamos unir a ellos. Y quiero que sepan que la página oficial del encuentro, que es Encuentro Global, ucdm.org, está recogiendo en su calendario de actividades a todos los workshops que vamos a hacer. Empezamos el 9 de mayo hasta el 30 de agosto, donde pueden ver los martes y los viernes todos los workshops que van a tener estos expositores. Así que hoy tenemos a nuestra maestra querida Carolina Corada y ella hoy nos va a hablar no solamente de cómo llegó y qué hace, sino que también va a abordar un tema de contenido del curso. Tiene un tema muy interesantísimo que se llama el error primordial, que es el falso yo que creemos ser. Ella nos va a hablar, además de eso, y cómo lo vivimos a diario o cómo lo vive ella. Vamos a aprender de ese maestro. Quiero decirles que Carolina nos dice que su compromiso con la paz interna es absoluto. Y esto se descubre en su libro que se llama La Disciplina de la Paz, también en su festival Ibiza Light Festival, en sus talleres y en sus conferencias internacionales. Y ahora está en un nuevo proyecto que nos va a contar, que es Light Travels. Todo su trabajo y toda la aportación está basado en un curso de milagros inspirado en su grandioso contenido y tiene un curso regular que se llama un curso de milagros profundo que se reúne semanalmente hace 5 años y es online. Sin más, Carolina, con mucho amor te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí, colaborar con que esto pueda hacerse, porque ustedes son quienes patrocinan el encuentro y adelante que el micrófono es tuyo. Gracias, gracias Antonia, muchas gracias. Eh, no me veo, gallery. Voy a la galería, ¿verdad? Sí, Sí, colóquete en orador, ajá, para que te puedas ver. estoy en orador, pero te veo a ti. Ok, entonces vaya a Gallery y igualmente te puedes ver. Multi-speaker, no. Aquí estoy en multi-speaker, no. Bueno, ok, está bien. No, no, creo que no me tienes highlighted, ¿sabes? Como, Sí te ves, como, Carolina, estás tú. sí, qué raro que yo no me veo yo, pero no pasa nada. Me verá quien me tenga que ver. Muchas gracias por la invitación, gracias por reunirnos aquí, hermanos, que me encanta siempre todos con la sonrisa en la cara, con las ganas de escucharnos los unos a los otros. Y ese es el poder de los encuentros de los estudiantes y alumnos de un curso de milagros. Gracias por la introducción, Antonia. Eh, Voy a contar nada más un poquitito de cómo llegó el curso de milagros a mi vida. Literalmente me llegó a la puerta de mi casa. Alguien me trajo una fotocopia del curso de milagros a la puerta de mi casa en Caracas, Venezuela, que es de donde yo soy originalmente. Soy de Venezuela. Y un amigo me trajo una fotocopia y me dijo, mira esto, a ver qué te parece. Y él sabía que yo tenía un amor sin mesura por Jesús, pero desde jovencita. Entonces, a él alguien le contó que esto era un libro que estaba basado en las enseñanzas de Jesús y era un libro que se exigía dentro de la bibliografía para la gente que estudiaba Renacimiento, Rebirthing en Venezuela. Entonces lo leyó un poquito por encima y dijo, a esto le va a encantar a Carolina y me lo trajo. Me trajo como 4 páginas fotocopiadas y yo identifiqué enseguida a la voz de Jesús y eso fue como en el año 91, 92, 1991, 92. No recuerdo bien, yo era una mamá recién estrenada y me estrené como mamá y me estrené como estudiante de un curso de milagros porque reconocí la enseñanza que yo seguiría el resto de mi vida, estaba muy claro. Entonces, en ese tiempo, en Venezuela, que yo supiera,
Después supe que sí había alguno que otro grupo de Curso de Milagros, pero yo no conocía a ninguno, no sabía que nadie que lo estudiara, aparte de esta gente de Rebirthing en Caracas, y lo estudié sola durante 10 años más o menos, sola con el Espíritu Santo. Ahora que la gente, yo escucho, ¿no? A los compañeros, alumnos nuevos que dicen, ay, qué difícil estudiar el curso sin un grupo, y yo recuerdo lo mucho que yo me gocé ese libro con el Espíritu Santo en mi casa, acostaba a mis muchachitos pequeños y me ponía a estudiar y a hacer las lecciones, y era muy delicioso. Me quedé prendada del curso y en mi vida con el curso ha sido espontánea completamente. Nada de lo que me sucedió en el tiempo con el curso fue porque yo quise que fuera así, utilizando control o estrategia, para nada. Yo lo estudié humilde y calladamente por mi cuenta. Después supe, por el mismo amigo que me trajo la fotocopia, me dijo, mira, hay un grupo de Curso de Milagros, ¿quieres ir? Y yo sí, pero se reúnen en grupo y no me lo podía imaginar cómo era eso. Y me llevaron y estuve yendo un año, yo creo, más o menos, a ese grupo, que me encantó estudiar el curso en grupo, me encantó el maestro en su momento, lo bendigo y lo amo profundamente hasta que ya no camine más por este mundo, ni él ni yo. Se llama Alfredo Mujica, es un maestro de Caracas. Em, y de ahí salieron amigas, tú sabes, ay, vamos a vernos en la casa para estudiar. Y había una amiga en particular que ella decía que ella quería que yo fuera su maestra. Y yo le decía, hermana, pero tenemos un maestro. O sea, ¿qué me dices? Yo no, sí, sí, tú, porque cuando tú me lo explicas, yo lo entiendo. Y ella me empujó a a esa primera clase, digámoslo así. Lo que ella no sabía es que yo estudiaba el curso con música y movimiento y me daba muchísima vergüenza compartir eso. Era algo como muy privado, era como desnudarte, aunque ella era mi amiga, pero yo le dije, hasta que le dije, mira, yo estudié el curso danzándolo. Ella, ¿eso cómo es? Le digo, chica, pues así me sale a mí, yo lo hago sola hace 10 años en mi casa. Y ella, bueno, pero enséñame. Y a partir de ahí empezó una bola de nieve que terminó, que abrió los espacios para que yo fuera maestra de un grupo de 16 personas que hacían introdanza, no se llamaba introdanza en aquel momento, y curso de milagros conmigo. Ellos fueron los que me enseñaron, les estaré eternamente agradecidos. Ellos me enseñaron que yo era maestra de un curso de milagros. En ese tiempo yo trabajaba para el mundo, en la industria petrolera, en el área de comunicaciones, hasta el año 2004, que en una conversación muy profunda, muy interna con el Espíritu Santo, escuché que de alguna manera el Espíritu Santo me hizo, ya no tienes que trabajar más para el mundo, ahora solo trabajas para mí. Ábrete a recibir donativos, porque en todo este tiempo que yo había estado dando el curso en mi casa, yo no quería recibir dinero, la gente me quería pagar y yo no quiero que me paguen, pero yo no estoy cobrando a nadie, yo tengo mi trabajo. Pero entonces la gente venía cada viernes y era una fiesta. Casi me faltó que me trajeran una gallina, porque me traían 1 kilo de queso, 1 kilo de pimentones rojos, una tarta. Mis hijos era como que, ¡ay, curso de milagros, qué rico, qué vamos a comer hoy! Porque era mucha abundancia, mucha gratitud de mi parte primero, pero también de parte de los que venían a reunirse, ¿no? Fue muy bonito. Y a partir del periodo del 2004 nos mudamos porque me mandaron, y ya sería entrar en mucho detalle, ya a ver si sale alguna otra anécdota en el transcurso de que toquemos el tema que nos ocupa hoy. Ese fue el inicio de que yo aprendiera a vivir de lo que llamamos la divina providencia, por donativos, eh, y dejándome guiar. Esa nueva ciudad en Venezuela, abrí 4 grupos en esa ciudad, es la ciudad de Mérida, que queda en los Andes. 4 grupos, habían 25 personas en cada grupo, yo le daba curso de milagros a 100 personas cada semana. Y ponía una cajita marrón de madera preciosa y la gente pasaba por la cajita
y me dejaba un donativo. Y yo mantenía a mis 2 hijos, a mi mamá, a mi papá, pagaba el alquiler, todo con el dinero que entraba en esa cajita. Que mi mamá me decía, pero eso se multiplica, o sea, ¿eso cómo alcanza? Yo digo, no sé, pero eso alcanza, eso fluye, eso. Y de ahí llegué a España. Llegué a España en el año 2008. Perdón, a ver, déjame pensar. En el 2007 llegué. Y en el 2008 en el 2007 llegué a Madrid, en el 2008 llegué a Málaga. Y de Málaga salté a Ibiza, todo muy guiados. En mi caso, no me he movido sin que cada movimiento tuviese un propósito del Espíritu Santo, que algunas veces supe cuál era el propósito y otras veces no lo supe. Lo supe a medida que se iba desenroscando, desvelando. He vivido una vida muy simple, muy sencilla. Me hizo gracia hoy una señora que quería unirse a mi grupo de estudio profundo y me dijo, pero explícame por qué, ella es una señora de México, me dice, explícame por qué los maestros espirituales todos viven con lujo y cobran carísimo y se visten con ropa de marca. Y yo decía, ¿qué maestros estará ella eh, enfrentándose con ellos? Porque yo no conozco a ninguno así. Le dije, mira, yo solo te puedo hablar por mí, mi vida es muy simple, 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 sencilla y llena de abundancia, pero de lujos yo creo que no. Y no busco ni rechazo. Yo nací en una familia con muchos lujos y no voy a decir que no me encante, claro que me encanta, pero no lo busco. Cuando llega, lo recibo como quien le regala a uno un juguito o una limonada fresquita cuando hace mucho calor, pero de resto, y le expliqué a ella, ¿no? Este tránsito con el Espíritu Santo. Mm, He vivido en Ibiza los últimos 13 años. Vivir aquí ha sido, ha sido muy maravilloso porque sin darme cuenta, yo también enseño el curso de milagros en inglés. Y yo había hecho un par de giras en Estados Unidos, me habían invitado, pero desde que empecé a vivir en Ibiza, por algún motivo, empezaron a invitarme del resto de Europa. Entonces, desde Ibiza, enseñé el curso en Suecia, enseñé el curso en Irlanda, enseñé en Inglaterra, me invitaron a Alemania también y enseñé mucho en inglés y eso de alguna manera también apoyó al desarrollo del primer festival de un curso de milagros que se llamó el Ibiza Night Festival. Lo estrenamos en el año 2013 y vino gente de 29 países. Fue algo muy extraordinario, muy, muy maravilloso podernos encontrar eh, más allá de nuestras tradiciones personales. Ese era el enfoque que tenía aquel evento, encontrarnos más allá de nuestras formas, porque ese primer festival había maestros norteamericanos, latinoamericanos, habían maestros que habían venido desde Sudáfrica, desde Alemania, de Argentina, estábamos bien mezcladitos y cada quien enseñaba el curso a su manera. Entonces, para mí fue un darme un permiso completo para enseñar el curso de milagros con música y movimiento, como lo venía haciendo, pero esta era, digamos, la primera vez que estaba con otros maestros que también um, prestaban su voz y su instrumento para que el Espíritu Santo hablara a través de ellos en el formato que el Espíritu Santo tenía elegido. Entonces, por ejemplo, hay un maestro, Scott Grace, que mantenemos una amistad hace mucho tiempo, desde aquel primer festival del 2013. Él vive en una comunidad que se llama Namaste, que es en México. Básicamente son estudiantes de curso de milagros, pero está mezcladito, hay gente de otras líneas de pensamiento y él enseña el curso cantando, me encanta. En lugar de sentarse a dar una clase de curso de milagros, él se sienta y él va sintiendo o va escuchando y compone una canción en ese momento y esa composición parece no, es una clase de un curso de milagros. Entonces, he conocido muchos maestros de muchos andares. Siento que mi corazón está
en la 10ª característica de los maestros de Dios, que es la apertura mental. Reconozco que mi mente no quiere tener la razón con respecto ya a si sí o si no. Si es sí, bueno, sí. Y si es no, bueno, no. Pero no tengo la necesidad de cambiar lo que es. Y esto es interesante porque nos va a permitir entrar un poquitito en el tema de hoy. El tema de hoy es el error primordial, el ser que creemos ser. Correcto, ¿no? Iba a buscar ¿lo dije bien? Antonia, ¿cómo está puesto ahí, no? El ser que creemos ser, el error primordial. Yo lo diría en primera persona. Yo nunca uso el plural en mis clases. Es como que no me sale el plural, me sale el uno, me sale siempre el yo en primera persona, en el que siento en mi corazón que cuando estoy hablando, esto, lo que sale por mi boca reverbera en la mente de todos, en primera persona, porque quien estoy sanando soy yo, quien me estoy deshaciendo soy yo. Por lo menos siento que así me sale a mí, ¿no? Entonces, el ser que creo ser es quién será. Y vamos a arrancar este pequeño espacio de compartir y por favor, el que sienta que quiere, estoy viendo todos los maestros aquí, me siento muy honrada. Gracias, gracias, gracias. Cintia, Claro, te había per- visto. Sí, perdona, como me preguntaste, te vuelvo a decir el título. El título dice el error primordial, el falso yo el falso yo. que creemos ser. Vale, el falso yo que queremos ser. Gracias, sí, el falso yo. Fíjate, y queríamos integrarlo, ¿no? Porque todo el movimiento del encuentro global tiene que ver con la espontaneidad de tu vida vivida con el curso. Reconozco a muchos de nosotros que tenemos décadas con el curso de milagros. Los venezolanos que están aquí, que los conozco hace muchos años, sé que tienen décadas con el curso y nos hemos visto en Venezuela. No sé si después nos vamos a ver en España, a lo mejor vienen por aquí o yo voy por allá, pero ahí estamos, ¿no? Entonces quería comentarles a este respecto, al respecto de este título, ¿no? El falso yo que creemos ser. Yo llegué a Madrid cuando vine a España, por primera vez vine a Madrid, estuvimos 4 meses en Madrid y la guía nos llevó a Málaga. Muy amable en Málaga para recibirnos. Y es el sitio al que me estoy mudando el mes que viene, regreso a Málaga, ¿no? Es como un ciclo que vuelve. Entonces, yo iba caminando por las calles de Málaga con el sol a mis espaldas. El sol lo tenía aquí, por ende, yo veía mi sombra sobre el pavimento. En Málaga me abrió los brazos. Aquí está la persona con quien yo di curso de milagros en su tienda, que es Glenda Ezeiza, ella está ahí entre el público. Ella tenía una tienda que se llamaba El Rincón de la Luz y un amigo mutuo nos unió y yo di el curso mucho tiempo en su tienda. Fue muy maravilloso, un grupo muy comprometido. Entonces un día yo voy caminando por Málaga y tengo esta luz a mis espaldas que, hace ver la sombra, la silueta de mi cuerpo físico sobre el pavimento. Y yo iba caminando muy lento, quizás iba haciendo la lección del día o quizás simplemente estaba en una conversación interior con el Espíritu Santo, que es mi hábito, es lo natural en mí. Yo todo el día estoy hablando con el Espíritu Santo, no dejo el Espíritu Santo para dentro de un ratito, sino en todo momento. Entonces, escucho, pero lo escuché muy claramente, escucho. Me veo mirando la sombra y escucho. ¿Y de quién es esa sombra? Esa fue la pregunta que escuché internamente, ¿no? Y a continuación escuché otra voz interna que respondía casi con inocencia, como con una risita infantil tendría que ser, pero no infantil por tonta o torpe, para nada, sino infantil por ingenua e inocente. Jijijiji, como una risita interior que decía, mía no.
y escuché una risita, titi, como si hubiera sido un hada, como esa fue la sensación que me dio. Mía no. Y me quedé por un instante en esa lección de quién es esa sombra, mía no. ¿Y quién responde? ¿Quién respondió a esa pregunta? Porque si caminamos por el mundo como lo hacemos todos a diario y te hacen esa pregunta de quién es esa sombra, rápidamente el ego que se identifica con la forma física respondería mía. Mira, la mía es así, con los pelitos rizados, y esa que está ahí es más delgadita, que es la tuya, pero esta es la mía y esta es la tuya, ¿no? La sombra, el reflejo de la luz que pasa y se queda, choca contra la forma física y emite una sombra. Y yo me quedé completamente conmovida por la respuesta. Y te hablo que esto sería, yo no, todavía viví en Málaga, entonces sería a lo mejor el 2011, más o menos, o el 2010, yo el 2011 estaba en Venezuela, en el 2010, más o menos. Era mucho más joven que ahora, aunque no de corazón, pero físicamente era más jovencita. Entonces, me pregunté quién respondió y por un instante sentí una luz interior, una risa inocente, una sentí como si un ser con el que yo no estaba mucho en comunicación me hubiese jugado una travesura, aclarándome una duda, estableciendo una verdad con la que yo quizás no estaba confrontando todo el tiempo. Aquello que yo soy no tiene sombra, porque no tiene cuerpo. Y de ahí salió toda una lección muy a título personal, que cuando vi el tema que se me había propuesto para hoy, dije, wow, esta anécdota es la anécdota perfecta. Entonces, el falso yo que creo ser tiene sombra en el pavimento y el verdadero ser que soy es inocencia luminosa, no tiene sombra en el pavimento. De ahí se puede sacar una lección y me acuerdo cuando estábamos hablando antes con Antonia que ella decía, seguramente te vendrán frases del curso. Claro, me vienen frases del curso. No soy un cuerpo, soy libre, soy tal como Dios me creó. No soy eso. Entonces, la gran pregunta a continuación es, ¿estoy dispuesta a experimentarme sin la sombra? Sería lo mismo que decir, estoy dispuesta a experimentarme más allá del cuerpo físico. Estoy lista para saber quién soy y escuchar la respuesta. Hay una frase que me gusta mucho que está en el manual de psicoterapia que dice, ¿qué más alta meta podría haber para cualquiera que la de aprender a invocar a lo divino y escuchar la respuesta? Entonces, en mi práctica cotidiana, y justo ahora en nuestro grupo de un curso de milagros profundos, estamos haciendo una, no voy a decir un trabajo, porque realmente yo no lo siento como trabajo, lo siento como un paseo por el parque, como algo muy gozoso. Estamos haciendo un tránsito que se llama escuchar la voz y vamos a estar varios meses dedicados a escuchar la voz, aprender a escuchar la voz para que no tengas duda, porque ¿cómo voy a regresar
al recuerdo de aquello que no tiene sombra sobre el pavimento, sino es a través de la escucha del Espíritu Santo, de la escucha del Maestro que me habla por Dios, de la voz que me habla por Dios, y entrar en el desarrollo de esa escucha. Para mí es acortar el camino, aliviar el camino, andar por este mundo en la certeza de que aparentemente voy andando con este cuerpo físico. Yo no soy ese cuerpo, yo soy un solo ser, unida a mi Creador, uno con cada aspecto de la creación y dotada de un poder y de un amor infinito. ¿Cómo puedo llegar al recuerdo de que soy un solo ser unida a mi Creador y uno con cada aspecto de la creación? Es imposible que esa definición tan precisa de el yo soy tenga que ver con el cuerpo físico. Entonces no hay nada físico que sea divino. Lo divino sueña por un instante, pero lo físico no existe jamás. Nunca tuvo sombra, aunque en ilusiones sí la tenga. Esa es la vivencia que tengo en lo cotidiano. Nada puede hacerme daño a menos que yo le confiera ese poder. Esa es otra lección del curso. Entonces, cuando me llegó por primera vez, o digamos que entré en conciencia de lo que eso significa, nada puede hacerme daño, a menos que yo le confiera ese poder. Significa que si yo le confiero ese poder, el daño es ilusorio, porque todo poder es de Dios y Dios no concibe el daño. Entonces, entrar en la cotidianidad de ese andar, sabiendo que soy un solo ser unido a mi Creador, sabiendo que nada puede hacerme daño a menos que yo le confiera poder, pero como todo poder es de Dios, entonces nada puede hacerme daño. Y observar cómo la mente de ese falso yo, quiere hacer real su fabricación, que es la física, ¿no? El cuerpo físico. Ese vendría a ser el falso yo, el que sí emite una sombra. Pero el ser que yo soy a lo largo de un curso de milagros, se me recuerda una y otra vez que el ser verdadero, lo divino, nunca ha sido partido. Lo divino nunca ha sido compartido, sino que se extiende y se extiende y se extiende. Y lo divino y lo verdadero y lo eterno no puede estar contenido en un cuerpo físico ilusorio. No sé hasta qué punto me estoy pasando, aunque yo veo puros maestros aquí, no sé si me estoy yendo así como muy a lo profundo, tocando a lo mejor algún tema que pueda generar algún conflicto. No sé si a alguien le genera algún conflicto lo que estoy diciendo. ¿Alguien quiere comentar algo y unirse? Y Carolina, hacemos, sí. sí, yo quisiera decirte, no creas que todos somos maestros, no, porque hay algunas caritas que no vemos y no sabemos y de todas formas aquí todos estamos aprendiendo, ¿no? A través de tu voz en este caso, que es la del espíritu. Pero, ¿sabes? Como una intervención, el futuro se elige ahora, es el tema de este encuentro global. Ujú, Y la idea que podrías en este momento quizá resumir es ese tema que dice el error primordial, creer que soy lo que no soy, que es lo que estás explicando magistralmente, que tiene que ver eso con el futuro se elige ahora. Si eso es un error primordial, ¿cuál es el error? ujú. Entonces, como para direccionar. Y aquí hay algunos que sí serán maestros, pero hay otros que no somos.
Bueno, para mí todos maestros, porque siempre en una mirada, en una sonrisa o a lo mejor en una mala cara hay una lección que yo tengo que aprender. Entonces lo agradezco. Sí me gustaría que le dieran, antes de contestar eso, Antonio, que le dieran la palabra a Jesús, que levantó la mano. Hermano Jesús. Pues venga, tengo el audio puesto, ¿no? No es que hayas creado algún conflicto en mi caso, es que llueve sobre mojado. Te comento, yo acudo los lunes por la tarde aquí en Gandía a un grupo del curso. Voy allí de outsider. Y si puedo echar una mano al maestro, pues metemos la cuchara, que se dice. Y has sacado dos o tres temas que son tres melones que has abierto. A mí me toca el viernes salir por ahí y se me ha inspirado a través de una persona lo que acabas de decir. Dice el curso, siempre estás hablando contigo mismo. Primera persona. Voy a intentar hacerlo así, hablarme a mí. Segundo, allí en el grupo solemos coincidir el maestro y yo en que todos tenemos dos personalidades. Y no sé si sabéis que en los casos de es que tampoco te quiero robar mucho tiempo, Carol. Pues tú Eh, un poquito, no me lo robes todo, solo un poquitico Dos yo te lo minutos, regalo. voy rapidito. En los casos de esquizofrenia con personalidad múltiple, una no sabe nada de la otra. Dice algo, le dicen, has dicho tal cosa? Dice, yo no he dicho eso, no, lo ha dicho Manolito. Y que lo escucha Robertito, que no sabe nada. Aquí creemos ser esto, esta carcasa, pero detrás hay otro, del que no nos enteramos, por desgracia. Ese es el que dice, por ejemplo, el mundo que veo no tiene nada que yo desee. Eso lo dice el Cristo en ti. Por más que al otro no le guste oírlo, que sí que le gustan cosas del mundo. Y voy a acabar. El tercer melonera. Así que a una persona le costaba aquello de que solo piensas los pensamientos que piensas con Dios. Y todo lo demás es mentira. Y se me ocurrió a mí una imagen para hacerlo gráfico. Los huevos estos de chocolate que llevan un juguetito desmontado dentro, los conocemos todos, ¿no? Lo que vale al crío, lo que le hace ilusión es el juguete, que dura mucho tiempo. El chocolate se come en un minuto. Pero si no rompes el huevo, si no deshaces el ego, no llegas a lo bueno, los pensamientos que piensas con Dios. Mm, muchas gracias, hermano Jesús. Muchas gracias. Enriqueciendo siempre la conversación. Pues ya está. Entonces, ujú, ¿querías decir algo más? No, 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 que va, al revés. Ah. Entonces, pues mira, como estudiantes de un curso de milagros, porque yo creo que los maestros de Dios no son más que aquellos que decidieron serlo, decidieron dedicarse, decidieron recordar a Dios y se quedaron ahí, ahí, ahí. No es que sepamos más o sepamos menos, simplemente quizás el compromiso promedio es un poco más compromiso, pues. No es solo para los domingos o solo para los sábados, tenemos una dedicación un poco más amplia, digámoslo así. Yo siento que las lecciones que un curso de milagros trae, yo me he encontrado mucha gente a lo largo del tiempo que, que sabía mucho del curso y nunca había abierto el curso, que esas lecciones estaban ahí. Entonces, el curso estudiárselo es para quien lo necesita, no para todo el mundo. Hay gente que no lo necesita, hay gente que ya trae ese recuerdo incorporado y eso es maravilloso. Ahora, volviendo a ese orden, ¿no?, que le diste, Antonia, del futuro y el tiempo. Yo creo fielmente en el instante santo. Llevo varios días eh, conectada con el instante santo porque no podía no estar conectada con el instante santo. No podía, no podía lanzarme al futuro porque si me lanzaba yo al futuro era demasiado incierto ese futuro. Mientras que en el instante santo el tiempo colapsa y todo lo que necesito saber en el futuro lo tengo ahora, es ahora, ¿no? Entonces, imagino que por ahí es que va, ¿no?
esta presentación que ustedes han hecho. Digo ustedes porque yo no estaba en la organización, ¿no?, del encuentro global, sino ese tiempo, cómo lo has elegido. Nosotros acabamos de estar, y digo nosotras porque tengo aquí a Glenda, que es del grupo que hemos trabajado este tema, ¿no?, el colapso del tiempo. Y el colapso del tiempo, como yo al principio, cuando estudié el colapso del tiempo en el curso de milagros, no entendía bien qué significaba el colapso del tiempo, como que el tiempo se cae o el tiempo deja de ser lo que yo creo que es o cómo es, ¿no? Y sabemos todo, por poner un ejemplo aquí, a ver dónde se ve esto. Ajá. Si el tiempo es lineal, porque el tiempo es lineal, no existe un tiempo que no sea lineal. La característica del tiempo es que es lineal: pasado, presente y futuro. Y cuando llega el instante santo, colapsa el tiempo. Y lo que parecía que iba a estar en el futuro está ahora. Lo que parece, el tiempo que parecía que yo necesitaba para recordar quién eres tú y quién soy yo, es ahora. Entonces, un tiempo que se ahorra, si se quiere, por eso el colapso del tiempo. Entonces, ¿cómo puedo, como estudiante, subsanar ese error primordial? Obviamente, cada vez que decido intentar subsanarlo yo, desde aquel que tiene sombra, me equivocaré una y otra vez, porque aquel que tiene sombra no tiene acceso a la verdad, no tiene manera de subsanar el error. No obstante, desde una mente entrenada, el llamado al instante santo, el llamado al Espíritu Santo, subsana todo error. Entonces, si tengo, ¿verdad?, este error primordial, eh, que me identifico o me he identificado con el falso yo, tengo a mi disposición el instante santo que va a colapsar el tiempo que ese falso yo había dicho que yo necesitaba para recordar a Dios. Ese instante es ahora. Entonces, me lo invento, ¿no? Porque no hemos hablado de ese tema, tú y yo, Antonia, exactamente como ustedes querían plantearlo. Yo como lo percibo, sin haberle puesto atención demasiada en los días previos, es que cada decisión que tomo ahora en favor de la verdad marca la decisión que tomo ahora en favor de la verdad y marca la decisión que pareciera que es allá, pero es ahora. No hay una hora, no hay un futuro. No me puedo proyectar al futuro, siempre estoy en este instante. Y si lo estoy viviendo en el abrazo del instante santo, en la verdad del Espíritu Santo, mi mente se va a mantener siempre en este instante. Y si me mantengo en este instante, puedo tener un atisbo del que dice: no tengo sombra, soy solo luz. Entonces, así es como yo lo vivo, ¿no? Y lo vivo como algo patente, constante, en cada instante. Tengo la comprobación constante que cuando suelto la invitación que me hace el falso yo a estar en control, hay una verdad que invoco que no está bajo mi control, pero me da todas las respuestas y soluciona cualquier eventualidad que en mi mundo humano parezca estar ocurriendo. Entonces, hay un ejercicio que quizás con eso pudiéramos terminar para tener tiempo si alguien más quiere comentar algo o hacer alguna pregunta. Hay un ejercicio mm, que yo lo llamaría yo soy luz. Está muy asociado a diferentes ejercicios dentro de las lecciones de un curso de milagros donde se nos pide visualizar constantemente, ¿no? Este ejercicio pudiera
parecerse un poquito al 121 que habla de ver luz en alguien que no te gusta. Pero si me permiten, hacemos el ejercicio 5 minuticos juntos. ¿Nos da tiempo? Bueno, 5 minuticos va a ser mucho, ¿verdad? Tiene que ser menos para que tú puedas cerrar. No, Bueno, no, no, tienes tiempo, tienes 10 minutos, yo cierro en un minuto. bueno. Tranquila. Ok, entonces me gustaría, así con cigarro en la mano, que me da un poquito así como de ganas. Yo fui una gran fumadora y lo dejé, pero te veo fumar y me parece sabrosísimo. Bueno, cerremos los ojos por un instante, hermanos. Y cierra los ojos y permite en tu pantalla mental verte, mírate o siéntete mejor y encuentra un punto de luz en algún lugar de aquel falso yo que tiene sombra, que este personaje que tiene nombre, apellido y cédula de identidad. Encuentra un punto de luz que se expande y se expande y se expande hasta que en tu pantalla mental solo tienes luz, solo ves luz, luz contenida dentro de esta piel, luz quizás con tu forma física, la forma de tu cabeza, todo, hasta la punta del dedo del pie. Luz. Por un instante, y voy a hablar en primera persona, hermanos. Permíteme entrar ahí contigo y que mi voz sea tu propia voz. Por un instante me di cuenta que la luz no puede ser contenida y puedo ver cómo empieza esa luz que yo creía contenida en este cuerpo de forma, comienza a extenderse, porque es lo que hace la luz se extiende. Y esa luz empieza a extenderse y en la medida que se extiende, pierde la forma física. Solo es luz y se extiende y se extiende y se extiende y se da cuenta que hay chispas de luz a todo su alrededor que están en ese mismo movimiento de extensión y puede ver esas chispas de luz extendiéndose como la propia y se extienden hasta unirse en una sola luz, porque es inevitable. La idea de identidad separada, la idea de contenido en un cuerpo físico es una idea falsa, porque la luz es una sola luz. Y puede que por un instante me dé miedo perder la identidad individual de la forma, pero ¿cómo me siento en esta sola luz en constante expansión? Me pongo la mano en el corazón y me siento en expansión. Me siento desidentificada de la forma física. Yo me siento gozosa de descubrirme sin la forma, luminosa, expansiva, abundante. Esa experiencia, esta vivencia, por un instante de una sola luz, es quien yo soy en realidad, porque puedo en esta luz que se expande, puedo yo dar sombra. Imposible, imposible. Y entonces, con ese descubrimiento, con esa realidad, puedo regresar, 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 regresar a la luz con forma. Y desde esa luz con forma, aparentemente contenida en un cuerpo físico, puedo abrir los ojos y saber que soy luz. Y tú también. Puedes abrir los ojos.
Gracias a todos, hermanos. Muchas gracias. A ti, Carolina, hermosa. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna consideración del público? Bueno, manitas, corazones, bendiciones. Muchísimas gracias. Le damos a nuestra querida Carolina Corada desde España por este workshop, mostrándonos cómo ve ella ese falso yo, como el Espíritu Santo que ha elegido los temas. No hemos sido nosotros. Está muy guiado. Los temas de los workshops, señores, tienen una secuencia que luego llamaría lógica, pero que sabemos que aquí no hay lógica, porque hay una claridad de un deshacimiento precisamente del ego. El ego no lo puede elegir porque él no elige su propia destrucción. A veces es así de tonto, pero esta vez no ha elegido eso. Y entonces ustedes verán cómo cada tema, desde mayo hasta agosto, va deshaciendo la idea de ese falso yo. De hecho, el próximo maestro nos trae una versión, será también la versión que a él se le ha revelado, porque no será suficiente machacar en este tema hasta que podamos comprender que nuestra identidad es divina. Carolina, te damos las gracias por estar aquí, por colaborar con el encuentro global, por darnos tu experiencia, por querer estar con nosotros. Le decimos a todos que estos workshops y quedan grabados. Por eso también te decíamos, Carolina, que hoy nos verán maestros, pero este workshop lo va a ver mucho, pero mucha gente, porque todos ustedes se lo van a reenviar a otras personas, así que lo van a ver en otras escuelas y etcétera. Así que este workshop y todos quedan grabados en nuestra página web que se llama encuentroglobalucdm.org en el área de grabaciones y también en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver los sábados. Y los siguientes los van a ver en el área de actividades, en la misma página encuentroglobal.org, perdón. Si no te has inscrito, por favor, inscríbete para que puedas participar claramente en tu hora de workshop si quieres estar aquí y en septiembre 2021 en el programa maravilloso que tenemos para que podamos estar todos juntos. Puedes hacerlo presencial o online, presencial mejor, porque si te vienes a abrazar con todos nosotros, pero online vamos a poder participar todos porque está previsto. Así que gracias de nuevo, Carolina, gracias a todos por estar aquí. Visiten la página, visiten la librería virtual. Carolina tiene un libro que no lo he mencionado, se llama La Disciplina de la Paz y está allí. También pueden encontrar los libros en la librería virtual de todos los maestros, donde pueden hacer un clic y hacer su compra. Si tienen algún inconveniente, pueden contactar a cualquiera de nosotros para ponerse en contacto con el maestro. Gracias, los amo y feliz tarde. Quédense porque en 10 minutos tenemos al nuevo maestro con su workshop de contenido también. Feliz tarde.